Bienvenidos de nuevo a todos los oyentes de Geopolítica Cuántica, bienvenidos de nuevo a esta serie o saga que estamos haciendo con el tema de las ECVs. Y bueno, iniciamos el capítulo 3. Gracias por vuestro interés y por vuestro seguimiento. Y al hilo de estos últimos comentarios y frases que nos ha comentado José, hay una frase que hace poco la he visto, que estaba en la página de Facebook de Juan José Benítez, y con el fondo de Jesús de Nazaret, y la frase es: la muerte es un requisito para seguir viviendo. Claro, a mí me fascinó también, lógicamente. Y quiero comentaros, porque temo que luego se me olvide más adelante al finalizar, pero hace, yo creo que sobre un mes y medio, diría, pues hubo un Cuarto Milenio, este programa de la cadena 4 de los domingos por la noche, aquí en España. Y bueno, pues hicieron un monográfico sobre el accidente de los Andes del año 72, los supervivientes de los Andes, creo que no me equivoco con el año. Y lo que yo no sabía, porque ha habido muchos libros publicados, se han publicado libros en los últimos tiempos, por ejemplo el último es La Sociedad de la Nieve, pero lo que yo no sabía, llevaron a un superviviente uruguayo al programa, estuvo hablando en plató, y este superviviente, que ahora mismo he olvidado el nombre, narró una experiencia cercana a la vida que tuvo él, y otros compañeros tuvieron tanto experiencias cercanas a la vida como también episodios de expansión de la consciencia. Me quedé alucinado, porque además lo cuenta muy bien, lo cuenta de maravilla. Entonces os animo a que os metáis en la página de Cuarto Milenio, que debe estar el programa, porque os va a fascinar. Os va a fascinar. Yo estas experiencias que tuvieron varios compañeros no tenía constancia de ellas. Por ejemplo, hay una persona que queda... Sabéis, los que sepáis un poco la historia, que una vez que tienen el accidente, al cabo de X horas, estando ya acoplados una madrugada, acoplados dentro de los restos del avión, hubo una luz de nieve y los enterró. Y hay una persona que el rato que estuvo enterrada bajo la nieve tuvo una experiencia también cercana a la vida impactante. Entonces os lo recomiendo. Así que, José, retomo contigo con el tema conciencia, la diferencia entre ambos conceptos. Pues mira, sí, te quiero hacer un pequeño preámbulo para abordar ese punto. Mira, sinceramente, he tenido, a lo largo de estos años de búsqueda, uno necesita tomarse un tiempo sabático. Sinceramente hay un momento donde realmente, no sé, cuando dejas toda tu energía, todo tu esfuerzo en hacer y entregar cosas y ves que realmente el mundo sigue siendo como es, te das cuenta que realmente esta línea de tiempo 33, hablando en terminología de DLA, es la que es y le pertenece a quien le pertenece, y tú no la vas a poder cambiar. Al revés, todos estos, estas voces disidentes que tratan de alguna manera de enfrentar al sistema, lo que están haciendo es, con cada denuncia y cada fallo que tiene, lo que hacen es delatar dónde tienen los puntos de fuga para que el sistema se acoraje y se proteja mucho mejor. Entonces, realmente te das cuenta de que cambiar lo que hay no sirve. Hay que empezar a construir una nueva línea de tiempo, que es donde tenemos que vivir, y a partir de ahí tenemos que empezar a construir, ¿vale? Entonces, en ese sentido, a nosotros, detrás de lo aparente, nos gusta hablar de la línea de tiempo 42, que sería la nueva humanidad del dragón, esa humanidad con H mayúscula, que de alguna manera ha perdido y ha vencido ese miedo, porque sabe realmente lo que hay. E incluso te vengo a decir, y hablando el otro día del tema del ego, que incluso a compañeros avesados de DLA notas que tratar este asunto les incomoda y de alguna manera digamos que les causa ardor de estómago. Y bueno, eso denota un poco también hasta qué punto el ego en cada uno de nosotros hace mella, ¿no? Y sirva es un poco como indicador. A
partir de ahí, pues mira, mi objetivo en esta serie de programas, que te agradezco porque es salir un poco del entorno en el que me muevo, y aunque ya nos conocemos y hemos trabajado, es una manera también de presentar todo este tipo de cosas en otro tipo de canales que llegan a otro tipo de personas que tienen inquietudes. El objetivo fundamental, venciendo el miedo a lo que es el morir, porque empieza la partida y con la partida seguimos, digamos, en una línea de crecimiento. Entonces, vencer ese miedo es una manera de empezar a construir, ¿vale? Y esto es un poco lo que me gustaría dejar un poco como propósito de todo esto que estamos hablando y de alguna manera porque mi afán de investigar en este tipo de materia. Porque es una materia que, como no es política, no es religiosa, tampoco digamos que afecta a la ciencia, digamos en la parte no tangible, no medible, no cuantificable, en la parte de que no es de laboratorio, aunque algunas cosas ya la ciencia empieza a estar de acuerdo en lo que estoy diciendo y a aceptarlas, sobre todo con la cuántica. Entonces te vengo a decir que es una manera un poco de revelarme, porque no hago mal a nadie y al revés, estoy de alguna manera tratando de sembrar, de poner, de inocular un poco esa semilla de vencer el miedo a morir y que la gente tenga menos miedo de existir, por no decir vivir. Pero bueno, dicho este preámbulo y este rollo que creo que era necesario, mira, en este tiempo de búsqueda que estaba parado, he tenido pues que afrontar desde primeros de año la partida de mi madre. Ha sido unos meses hasta el 30 de marzo que falleció, unos meses muy complicados, pero ya meses antes me encontraba en un periodo de búsqueda que necesitaba parar, porque vas como pollo sin cabeza, tratando un poco de lo que son agendas ajenas y particulares o llegadas, pues bueno, de meterte en ellas cuando realmente son temas que no te llenan, ¿no? Pero bueno, tienes que estar en un grupo y a veces un poco tiene que apoyar uno y realmente no estás a gusto con lo que haces. Entonces, a raíz de todo este proceso, de este parón que he tenido y esta reflexión me ha permitido, de alguna manera, como te diría, como dejar de nadar, flotar, mirar hacia donde tengo el horizonte y una vez tienes el horizonte, seguir nadando para llegar a tierra firme. Y en ese sentido he podido leer muchísimo y he podido caer en la cuenta de que mi propósito precisamente es el que he descrito. Es el de seguir hablando de las experiencias cercanas a la vida, de tratar de ser de alguna manera, no voy a decir un referente, pero sí una guía, una manera también de orientar para que la gente pierda ese miedo, y perdiendo ese miedo seguro que las cosas afrontaremos la existencia y todas sus vicisitudes y sus malaltías muchísimo mejor. Y he visto en libros que he leído, en entrevistas que he escuchado y en artículos de revistas que también me han podido nutrir para decir lo que estoy diciendo y de lo que estamos hablando, que a veces la palabra consciencia y conciencia son como terminologías similares que no tienen ninguna importancia decirlo de una manera o de otra, dependiendo del contexto de lo que toque. Y realmente esto es un matiz muy importante porque desde el quinto camino que lo transita, tienes que saber que la consciencia es una cosa y la conciencia es otra. Y hay sutiles diferencias que con ellas quiero dejar claro que esto no es una manera de que José Manuel Duval o Mario del 68, con esta historia del quinto camino, se quiere desmarcar de los académicos y de alguna manera de toda la ciencia que está detrás de las experiencias cercanas a la muerte. Yo soy más chulo que nadie y me invento experiencias cercanas a la vida y encima, no sé, me pongo a contar aquí matices y diferencias que son prácticamente, pues como te diría, materia más de lenguaje que otra cosa, pero no, lo que digo es totalmente cierto y lo quiero dejar claro. Mira, cuando hablamos de conciencia, digamos, el comienzo de la palabra, de la etimología, con es una preposición propia y conciencia indica que algo tiene. Conciencia es que contiene la ciencia o que lo que es contiene ciencia. Mientras tanto que conciencia, la palabra, o sea, la parte de la palabra cons, mira, cons ni es un artículo, ni es un adjetivo, ni es un adverbio, ni es un verbo, ni es una proposición propia. Incluso, fíjate, he encontrado que cons significa
tiene un enlace a conexión con algo y se utilizan las siglas en inglés de CONS, significa Connection Oriented Network Services. O sea, indica como una manera de construir una conexión orientada a una red de servicio. Es decir, esto me abre directamente a CONS, como identificarlo con una mente, con el quantum, con energía, información consciente de sí misma, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo también, fíjate, si hablamos, la palabra construir tiene un opósito que es destruir. Es decir, cons implica construcción, no que contiene algo. O sea, la ciencia, consciencia es que diría que construyes ciencia y conciencia es que contiene ciencia. No sé si me explico la diferencia en el matiz, que es importante. De la misma manera que construir es proceder a iniciar algo que no existe y tirarlo para arriba, y destruir cabalísticamente y como tendiendo a lo progre es destruir lo que se ha construido, ¿no? Pero fíjate en ese sentido un poco la diferencia de por qué la consciencia es una cosa y la conciencia es otra. Aparte que la consciencia, como he dicho, es de alguna manera el mayor, como diría, es la chispa divina que tenemos en cada uno de nosotros para poder ser máquinas conscientes, máquinas que tienden a crear, a proyectar y ser co-creadores de una realidad que es la que tenemos aquí, que será mejor o peor, pero es la que es porque la estamos haciendo y proyectando nosotros, y eso es gracias a la consciencia. Cualquier otra especie que tiene conciencia, porque se rige, quiero decir en ese sentido, por sus centros de control, o sea, un pájaro, por ejemplo, no es consciente de que fuera un pájaro, porque si se diera cuenta de que el pájaro es consciente de que es un pájaro, dejaría de ser pájaro, y si un perro fuera consciente de que es perro, dejaría de ser perro, pero eso no pasa. Un pájaro se mueve, como digo, con esos centros de control, sobre todo el instintivo, porque a un pájaro nadie le dice cómo tiene que hacer un nido, cómo tiene que poner un huevo y cómo alimentar a las crías. En cambio, el ser humano, al tener consciencia, tenemos, digamos, esa pequeña pila, esa pequeña chispa divina que tenemos cada uno de nosotros, es lo que nos permite, de alguna manera, ser, como decía, ¿no?, esa especie estandarte del planeta al que hemos sido galardonados con ese don, que es el don divino que la providencia puede dar a cualquier especie que quiera que sea su representación en un mundo determinado y en una realidad en concreto. Y eso, como es prestado, insisto, no es propiedad del ser humano, la consciencia es prestada, no la pueden quitar, y bueno, si no llegamos a la talla, pues la conciencia se le puede dar perfectamente a otra especie animal. En su momento, antes de que nos fuéramos nosotros creados, existía el man, y a partir de ahí, pues bueno, remito a Detrás de lo Aparente y los artículos que sobre este asunto hablan. Pero fíjate que, hablando de Detrás de lo Aparente, yendo al tema en concreto, la mejor definición que puede quedar y aclarar lo que es conciencia de conciencia, la deja mi buen amigo en el artículo Octava Coelum, que es un artículo tremendamente profundo y lleno de metadatos, y tienes que estar muy puesto en el tema para encontrar esos metadatos y desarrollarlos, que dice lo siguiente, y digo textualmente: conciencia es como el sujeto se relaciona con el entorno, sean sujetos u objetos. Repito, conciencia es como el sujeto se relaciona con el entorno, sean sujetos u objetos. Cuando dice que el sujeto se relaciona con el entorno, ahí estamos hablando, digamos, en el camino del buscador encontrado, en el quinto camino, estamos hablando del lado externo de la cinta de Moebius. Prosigue y dice: consciencia, fíjate el matiz, José, que dice, es la capacidad de relacionarse con sí mismo, lado interno, trabajo interior, y los demás, pero a través de la conciencia. Vuelvo a repetir. Conciencia es la capacidad de relacionarse uno consigo mismo y los demás, pero a través de la conciencia. Es decir, la conciencia, de alguna manera, utiliza ese trabajo interior y utiliza la conciencia para tu relación con el exterior. Ahí estamos hablando de quinto camino puro y duro, lado interno y lado externo de la cinta de Moebius. Y esta, José, te puedo decir que es la mejor definición que te puedo dar para
que bueno, no se crea cualquiera que me está escuchando que soy un friki, que pretendo marcar las diferencias entre lo que es el método científico y el método, si se quiere llamar así, que no es un método, que sería en sí mismo la conciencia. ¿Podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda? Yo sinceramente, pienso que no. No tiene nada que ver, porque la ECM, cuando hablan de conciencia y conciencia, quiero decir, se basan en el método científico, que es acotado y no es abarcativo, porque no puede demostrar que realmente lo que ha vivido mi tía sea verdad. Cuando esto lo puedes hablar, la experiencia de mi tía, sin ir más lejos, te pueden decir, hombre, bueno, es que tu tía anestesiada, los fármacos, toda la medicación que llevaba de antes, pues le produjo una fase de alucinación, que hoy está, no, perdona, pero no. Mi tía lo que me describió coincide con muchísimos de los casos que he leído que han tenido situaciones similares. No es el mismo escenario ni la misma recreación, pero sí es más o menos un testimonio muy similar, donde realmente te recibe tu tía, donde realmente se respira una paz, una armonía, una tranquilidad. Todo es, yo qué sé, algo que aquí no se ha podido lograr, o no lo han podido experimentar, y lo han visto allí y no quieren venir. Se quieren quedar donde están y tienen que bajar, y dicen, no, tú tienes un trabajo que aún no has terminado y tienes que bajar. Este contacto habrá sido esporádico, probablemente, fíjate. Si mi tía no hubiera contado yo eso y yo hubiera escrito este libro, José, tú y yo hoy no podríamos estar hablando de esta entrevista, y yo no podría haber encontrado mi sentido y mi trabajo hacia dónde tengo que volcar. Fíjate si es importante, que todo tiene que ver con todo y todo está ligado entre sí. Correcto. Todo tiene que ver con todo. Y efectivamente, como dices, dentro de esa cadena, de ese engranaje, era fundamental la experiencia que vive tu tía. Por cierto, el tema de conciencia, hace poco escuchaba a Emilio Carrillo decir que la conciencia era como la moral y cómo cada uno diferencia entre el bien y el mal, digamos la parte externa, y que la conciencia con ese era la capacidad del autoconocimiento, capacidad de conocerse a sí mismo y la capacidad de conocer la realidad que le rodea a uno. Pero la diferencia que has hecho me parece fundamental, me parece muy pedagógica, porque realmente, normalmente, salvo las personas que se metan a estudiar a fondo estas cuestiones, o las estudiáis, normalmente en el común de los mortales no se plantea esta diferencia entre las palabras. Y por cierto, ¿qué importancia tienen las palabras y el lenguaje? No somos realmente conscientes de la importancia que tienen. Hay de hecho, mira, hay una frase que el que siga un poco los trabajos que voy haciendo, me dirá, joder, siempre dice lo mismo, pero es que hay un dicho que me viene al pelo y viene vamos, que limitado, que dice que cuando las palabras pierden su significado, la gente termina por no entenderse. Entonces, fíjate lo que es. De hecho, tú cuando tienes que pedir algo al universo, el universo te puede dar lo que tú le pidas, pero tienes que saber cómo tienes que pedirle al universo lo que tiene que hacer. Porque el universo es como un niño pequeño, tienes que dejárselo todo corto y detallado. O sea, quiero decirte, si tú quieres adelgazar y no le precisas pues bueno, vas a estar engordando y vas a estar tratando de subir y bajar en un ascensor. Si tú dices, oye, no sé, quiero mantenerme estable en un peso de 85 kilos, pues estás pidiéndole al universo que regule tu situación, peses lo que peses, para mantenerte en 85 kilos. Entonces, hay que ser muy concreto y saber cómo pedir, que tampoco es una cosa que nos hayan enseñado, porque todo esto es materia que no interesa, incluso pues también hasta cierto punto es una materia que, ¿cómo te puedo decir?, está muy distorsionada, sobre todo por toda esta gente que se dedica a montar chiringuitos y a sacar rentabilidad de ello. Por cierto, has mencionado a Emilio Carrillo. Me parece una persona con una trayectoria intachable, un tipo que es economista, que es funcionario del Ayuntamiento de Sevilla con un buen cargo, y una persona que precisamente, ojo, porque viene al pelo, él tuvo una experiencia cercana a la vida también, donde realmente tuvo, creo que era haciendo un senderismo, tuvo un trombo, ese trombo, tuvo un golpe, el golpe se le terminó en una moradura o algo así, creo que terminó en un trombo, sí. Y terminó entrando en una parada cardíaca, pero sí que en coma o algo así, y tuvo la experiencia cercana a la vida que le hizo cambiar y realmente
da gusto oírle, porque es una persona que dentro del camino que él lleva, lo que acaba de describir perfectamente es el quinto camino, y él lo ha descrito a su manera, pero estamos diciendo lo mismo, aunque a lo mejor él es inconsciente de que yo hablo de un quinto camino que él, no sé, será su camino, pero estamos diciendo lo mismo, con lo cual es valedero. Y en ese sentido, fíjate que él es otro ejemplo de por qué una FM no tiene por qué pasar por una parada cardíaca. Creo que su caso es así, más o menos, pero ya que lo has mencionado, sí, lo recuerdas bien, exactamente su caso es así. Mira, un aspecto, si quieres ya abordarlo, que además lo estuve mirando hace unos días, y es las diferencias entre una experiencia cercana a la vida, le vamos a llamar así a partir de ahora, me encanta, una FV, y la alucinación. Correcto, mira, esto quien lo explica muy bien, no me voy a atribuir méritos que no son míos, pero recomendaría uno de los de las personas formadas como cirujano de aparato digestivo y médico, las ha estudiado muy bien, que es Manel Sanz Segarra. Sí. Él deja unos matices muy concretos y desde un punto de vista médico y hospitalario deja, como te diría, una serie de pautas muy bien definidas en sus vídeos. Pero bueno, me viene bien también porque es una manera también de este repertorio de información de poderlo comentar y abordar. Entonces, mira, lo que es una experiencia cercana a la vida y una alucinación, normalmente las experiencias cercanas a la muerte, como él lo diría, y manteniendo un poco el rigor y el respeto hacia su comentario, digamos que la experiencia cercana a la muerte, digamos que es recordada y vivida intensamente, y el impacto que deja es tal y huella deja tal en la persona, que la persona cuando regresa, viendo lo que ha visto, su vida cambia. Es decir, fíjate que Pim Van Lommel, que es un cardiólogo, creo que es cardiólogo de Holanda, ya por el año 75, me parece que es. Perdona, es que no sé si es Pim Van Lommel o es no tengo claro si es Pim Van Lommel o es Raymond Moody, que tiene la escala de Moody para determinar también el tipo de elementos. Pero bueno, el caso es que dice que... Creo que es Van Bommel, José, creo que es Van Bommel. Puede ser que sea Van Bommel, ¿verdad? Sí. Van Lommel. Me suena a mí más. Dice que entre el 60 y 70% de los casos de la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, hablo siendo escrupuloso con su palabra, terminan en divorcio. Lo vemos porque la persona no es la misma, pierde de alguna manera, estas personas se dan cuenta de que lo que hay en el otro lado, el poder, las riquezas, no sé, lo que tenemos aquí que tacharía cualquiera o lo situaría en ser una persona, un hombre de éxito que se supera a sí mismo, ahí arriba no sirve de nada. Es decir, de aquí lo que te vas a llevar y lo que tenemos que llevar en nuestra mochila es lo que hemos entregado, que realmente es lo que realmente lo que hemos grabado, hemos aprendido y hemos hecho es lo que nos vamos a llevar. Pero las riquezas no nos las vamos a llevar, las propiedades no nos las vamos a llevar. Entonces, de alguna manera, es gente que se desprende de ese materialismo para, de alguna manera, volverse como un poco más colaborativos con la humanidad, más respetuosos también con el ser vivo, que es la tierra, es nuestra casa. Y lo digo que todas estas fantochadas de medio ambiente que tenemos ahora, del reciclaje, yo que sé, dentro de poco nos dirá que el CO2 que tiramos vamos a tenerlo que pagar. O sea, nos están metiendo en unas políticas medioambientales que pretendiendo hacer lo que debería de ser lógico y respetuoso porque la tierra te quiere, te da y tú tienes que quererla y darle también a la tierra. No se necesitaría que te metieran impuestos sin sanciones para que generar riqueza y cabalísticamente sea un negocio rentable y lucroso para multitud de multinacionales y empresas que se dedican un poco a competir entre ellos para ver como los gorilas al final de año pegarse en el pecho y decir yo soy el que he ganado, ¿no? Y yo este año he crecido un 20 y tantos % por encima del año pasado y he tirado a 40 personas a la calle para aumentar más mi cuenta de resultados, ¿no? Entonces, sí, mira, perdona, José, si alguien quiere ampliar la información de lo que estás diciendo, le puede sorprender lo que estás diciendo, yo recomiendo el último libro de Cristina Martín Jiménez, de Agenda 2030, y ahí va a entender
precisamente todo lo que tú estás ahora diciendo, lo va a entender con profundidad. Sigue. Sí, no, decía que bueno, que una experiencia cercana a la muerte en ese sentido describe más o menos los ítems o los pasos que ha tenido. Es decir, te marca tanto que tú eso en tu vida lo vas a olvidar. Hasta el punto que ya te digo que la persona cambia y de alguna manera empieza a trabajar, es tan fuerte el impacto que no te lo crees. Y claro, eso te llega a bocajarro, o sea, esa desconexión y conexión. Que fíjate, históricamente el único sujeto que ha podido volver, y es un icono representativo, ha sido Jesucristo, o sea, Jesucristo, mejor dicho, que no solamente murió, sino que resucitó. Si no fuera así, el icono representativo, digamos, el personaje que a lo largo de la historia de la humanidad es más importante o conocido, que es el, si no hubiera resucitado, sería un profeta, o hubiera sido un mesías como bueno, profeta como pueden haber sido, no sé, Buda, Mitra, ¿quién más? Mahoma, bueno, incluso Chiquito de la Calzada, José, yo le añadiría. Efectivamente. Pero fíjate hasta qué punto de vista, hasta José Jesucristo tuvo en 3 dimensiones, se puede hacer así, una experiencia cercana a la vida. O sea, tuvo que morir, estar físicamente, si se quiere decir así, estar muerto para resucitar y físicamente salir de donde estaba. Luego también, fíjate, mira, lo que te iba a decir, con respecto a la alucinación, es totalmente contrario, porque la alucinación es todo lo contrario. El sujeto, así como también en la FM, quien la padece, guarda un rigor en su testimonio, dentro de lo increíble que pueda parecer el testimonio que narra quien lo ha vivido, guarda una relación, guarda una coherencia lógica en lo que está explicando, mientras que la alucinación es todo lo contrario. Quien parece un brote psicótico, un brote psicótico, es todo lo contrario. O sea, realmente no guarda lógica, no tiene lógica las palabras que dice, con lo que no guarda coherencia. Es más, se tiende a olvidar porque realmente no tiene relativa importancia, incluso hasta se puede llegar hasta catalogar de cierta vergüenza, ¿no? Por decir, joder, ¿cómo podría haber encontrado decir esto, no haberlo vivido? Y luego aparte es que tampoco guarda los cánones o sigue el patrón de una experiencia cercana a la vida, que es lo que te digo. Por ejemplo, ese despegarse, ese desdoblamiento, ese salirse del cuerpo, verte desde arriba, como el propio doctor Manel Sansegarra explica, ¿no? De verse uno a sí mismo ahí en la camilla, en los ejercicios de reanimación para traerlo, ver lo que está pasando en otro quirófano de la sala de urgencias, e incluso trasladarte a cualquier otro lugar del mundo donde realmente, en algunos casos, él describe, el propio doctor, que han tenido, uno tuvo una imagen muy vívida de un objeto y que esto fue estudiado. O sea, cuando tú te trasladas en ese acto, quiero decirte, a día de hoy, fíjate, el método científico empieza a poner un poco, a abrir esa ventana con la cuántica a que eso es posible gracias al entrelazamiento cuántico. De esto hablaremos en la siguiente etapa de programas que ya son un poco más técnicos y un poco más, como diría, donde el método científico deja de ser tan científico y de alguna manera, pues siguiendo sus patrones rígidos de medir, de cuantificar y de observar y de tocar y palpar, esto se empieza ya a demostrar. Incluso el propio doctor Manel comenta que ha tenido un caso donde un sujeto que tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde se le hizo un estudio para que contara su vivencia, y a través de la resonancia magnética funcional, es decir, se le ponen una serie de electrodos en lo que es la cabeza, y ante lo que está contando, digamos que se recogen impulsos de lo que es el lóbulo frontal, que es el del libre albedrío, el intelectual y tal. Y quiere decir que la persona que está hablando guarda una relación y una lógica a lo que está explicando. Y luego cuando tiende a hablar del objeto concreto que vio, pues no sé, en Estados Unidos, mientras él estaba aquí en España, porque te trasladas instantáneamente allí, insisto, tema de entrelazamiento cuántico, es cuando realmente empieza, se activa el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital
realmente, bueno, tiene una serie de características donde médicamente quien lo está analizando dice, no, esta recreación de lo que este hombre ha visto es tan real que esto es lo que está diciendo eso, este paciente está diciendo la verdad, no está guardando y diciendo una mentira, ¿no? Y eso lo hacen a través de resonancias magnéticas. Te vengo a decir que hay evidencia. La parte de evidencias también, mira, me permito el lujo de contarte una serie de anécdotas. Por ejemplo, mira, hay una muy curiosa que el propio Carl Gustav Jung vivió en primera persona. Y fíjate, te hablo del año 1944, donde Jung tuvo un infarto de miocardio y padeció una experiencia cercana a la vida. Fíjate hasta qué punto lo que él describe en el año 1944, que no había carrera espacial, no había satélites, no había el hombre ni siquiera lanzado un cohete a la luna. Describe a vista de pájaro y lo que él entiende a una distancia de unos 1.500 kilómetros de altura, describe la Tierra en su esfera como es, con ese color azulado, con esa corona circular que de alguna manera refleja ese contorno plateado que tiene la Tierra y que la envuelve, y describe también el color amarillo rojizo que presenta el desierto de Arabia, porque llega a ver la India, llega a ver partes del Himalaya, y describe, da una descripción de la Tierra que años después hemos tenido de alguna manera corroboración indirecta, de alguna manera, pero en fotos, de lo que él ha dicho y él vio en esa experiencia cercana a la vida. Se ha podido corroborar con fotos de satélite que, bueno, las habrá compartido la NASA o quien sea, ¿no? Pero tenemos que decir que ahí tienes otra evidencia más. Entonces, para mí, precisamente, lo más increíble es la experiencia de José Jesús Cristo, y conforme se cuenta que, vamos a ver, sería muy pretencioso cualquiera que incluso del método científico ponga en ridículo a la religión, aunque sean ciencia y religión, sean disciplinas totalmente antagónicas, ¿no? O sea que... Bueno, bueno, no sé, sí. Son anécdotas que quería contarte, que me parecen muy interesantes en cuanto a un poco a lo que son las historias de la CCM, porque efectivamente cuando te metes en este mundo hay un montón de aunque es algo de estudio relativamente reciente, creo que el primero es Raymond Moody, empezó a hablar de ello y escribir a través de los casos que tenía con pacientes en el año 1975, las experiencias cercanas a la muerte o a la vida en este caso, ya de ellas, por ejemplo, no sé, te puedo decir que hablaba Platón, y de hecho cuenta el mito de lo explica al final de la República de Platón, donde habla del soldado que es un soldado que muere en batalla, y de alguna manera los dioses lo resucitan y lo recuperan para que pueda contar a los que viven lo que es un poco lo que ha visto más allá de lo que es dejar el alma, de lo que es dejar un poco el mundo físico, para hablar del mundo de lo que viene después. Y te estoy hablando ya de Platón, te estoy hablando de la mitología griega, y estamos hablando, no sé, Platón, te estoy hablando de 300 años antes de Jesucristo. O sea que ahí es nada. Y luego esto es lo que hemos hablado de José Jesús Cristo, su característica de haber sido resucitado, si no, ya te digo, hubiera sido un profeta como han podido ser los demás, y en ese sentido pienso que él marca con solvencia y con distancia las diferencias con otros, ¿no? Sin que esto implique que sea uno mejor que otro. Y no sé, hay mucha gente que, no sé, Kenneth Ring, Michael Chabon, o el propio Grayson, Ian Steven, que es un hombre que trata mucho el tema de la reencarnación. Ian Stevenson es un doctor canadiense en medicina y bioquímica, creo que murió hace, no sé si en 2007, recientemente. Joe Fisher, George Wilton, te vengo a citar que hay mucha gente, aparte de Manuel Sáenz Segarra o Enrique Benito, que han hablado sobre ello. De hecho, ahora que he pronunciado la palabra reencarnación, es otro de los puntos que abarca también el método científico, y realmente desde el punto de vista del quinto camino, tengo que decir, como bien dice mi buen amigo en uno de sus artículos, el ser no reencarna, el ser no es carne. Reencarnar es que la carne se vuelve a hacer carne, no es correcto. El ser es energía, es información consciente de sí misma, y lo que hace es encarnar, es convertirse en carne. Pero el ser no es carne como para reencarnar. Con lo cual, cuando estamos hablando de reencarnar, es decir, si José Manuel Duval parte mañana, se vuelve a hacer José Manuel Duval en carne. No. Probablemente si yo tengo que volver a encarnar como Avatar, igual soy
un norvietnamita que tiene que cumplir un encargo de su ser, yo qué sé, 300 años próximos, más adelante o 20 años después de haber fallecido. Y me llamaré como tenga que ser, no tengo que tener ni siquiera el mismo aspecto que tengo ahora. O tú, José Manuel Salinas, pues también puede encontrarse en la misma situación, ¿no? O sea, vengo a decir que de alguna manera hay aspectos y puntos que desde lo que es el quinto camino tienen matices que como tal, porque hablamos desde la conciencia, hablamos más abarcativa y es mucho más allá de lo que el método científico, por lo rígido que es, no te permite ver. Fíjate que el método científico, así quiero decir y dejarlo muy claro, el método científico lo que hoy niega, si mañana la tecnología o la ciencia avanza y justifica lo que ahora mismo es una fantasía o lo catalogan de una ilusión o lo catalogan de una alucinación, probablemente tengan que retractarse y decir que eso no era así y ha tenido que ser, pues como le pasó a Copérnico o como le pasó a Giordano Bruno, que por decir lo que decía, uno terminó en la hoguera y el otro tuvo que retractarse, y aún así, pues bueno, en su momento, en el caso de tal, pues la Iglesia, al final, cuando no tenía más vuelta de hoja, tuvo que decir que bueno, que al final pues había sido la propia Iglesia quien había condenado, pero era un descubrimiento de súbditos de la propia Iglesia. Mira, para hacer ya un resumen con el tema de las alucinaciones, efectivamente yo también recogí los 4 puntos que vienes comentando de Sans Segarra. Uno, las diferencias entre una ECM y una alucinación, pues eso, no hay antecedentes de drogas, sustancias químicas y de enfermedad mental. Esa es la diferencia entre normalmente la gente que tiene este tipo de experiencia y una persona que tiene alucinaciones por drogas o por esquizofrenia. Por otra parte, lo que hablabas tú, el patrón, hay un patrón lógico en la experiencia frente al patrón sin sentido normal y habitual en una alucinación. Luego, lo que tú también decías, el recuerdo de la ECM que queda para el resto de la vida y las alucinaciones no se recuerdan. De hecho, él dice que incluso a las personas que las han tenido les produce mucho rechazo incluso que se las nombren, ¿no? Las que tuvo y las que manifestaba, porque le produce esta vergüenza y no se suelen recordar. Y luego lo que tú has dicho, muy importante, que la ECM marca para toda la vida y se sigue relatando toda la vida. Y luego, por otra parte, quiero comentar, ya para ir finalizando este capítulo 3, pues bueno, para ampliar toda esta información, sí que si alguien quiere también acercarse al blog de Emilio Carrillo, emiliocarrillobenito.blogspot.com, y luego hay unos libros que yo he consultado también, que también voy a recomendar. Uno es de JJ Benítez, Estoy bien. Es una investigación que inicia en el año 1968. Tiene que ver con experiencias de personas que ya han fallecido aquí con los vivos. Eso por un lado. Por otro lado, hay un libro que recomienda el doctor Sans Segarra y casualmente yo me lo había comprado hace muy poco y lo vi ayer que lo recomendaba. Se llama Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Subtítulo: ¿Y si Dios existe? Bueno, son dos autores franceses, también lo recomiendo. Y hay un libro de los muchos que hay sobre experiencias cercanas a la muerte, pero hay un libro se llama Yo vi la luz, experiencias cercanas a la muerte en España, del doctor ya fallecido Enrique Vila López. También lo recomiendo. Y bueno, la bibliografía es amplísima. Has mencionado el doctor Raymond Moody. Yo, cuando era un chaval, en la adolescencia, es cuando me llegaron esas primeras experiencias que relataba Raymond Moody, que luego él hizo más libros. De hecho, hay uno de los libros de Raymond Moody que le llaman Más allá de la vida, no más allá de la muerte. O sea, pareció un poco a lo que planteas tú. Es decir, que las personas que nos están escuchando, pues aparte de todo lo que tú estás compartiendo, todo este conocimiento y estas reflexiones, o las mías, es que tiene una variedad de libros y de investigaciones, etcétera. Y quiero terminar diciendo que hace muy poco, en el canal de YouTube de Jordi Wild, entrevistó a un científico, no recuerdo el nombre, y le preguntaba por la existencia de Dios desde el punto de vista de la ciencia. Y este científico, muy humildemente, hablaba del telescopio James Webb, que está ahora dando datos maravillosos, está dejando a la astronomía, a la astrofísica,
en pañales porque están descubriendo un montón de cosas que no se conocían y que pueden hasta desmantelar las teorías que se mantenían hasta ahora. Pero decía este científico, José, atención, decía, el tanto por ciento del universo conocido que conocemos es ínfimo. ¿Cómo yo, como científico o la ciencia, puede tener la vanidad o la prepotencia de afirmar, con esa pequeña cantidad de conocimiento que se tiene del universo, que no existe Dios? Dice, no te puedo demostrar que exista, pero lo que no debo decir es que no existe cuando no conozco casi nada de lo que existe. Así que me pareció una respuesta excelente y esa es la parte de la ciencia sana, que es la que espero que poco a poco se vaya imponiendo, José. Correcto. ¿Sabes lo que pasa, José? Que siguiendo aquí, como nos basamos, la ciencia se basa, lógicamente, en el método científico, que está acotada y solamente puedo hablar de lo que puede demostrar. Cuando ¿cómo se dice? Este científico habla del universo, es que quiero decir, el universo no tiene por qué ser de las dimensiones que conocemos, sino, mira, por ejemplo, me viene a la cabeza la película esta, esto era un poco exceso después de esta hora y media que llevamos de entrevista. No será... Pero sí, hay una película que habla de cómo, cómo un sujeto se traslada, digamos, de dimensiones. Es un actor muy famoso. Se traslada, digamos, tiene un cambio de Hablando de dimensiones, me viene a la cabeza esa última parte final de la película Interestelar, por cierto. Interestelar, esa me refería. Sí, bueno, es que esa última parte la película es fascinante, pero es que esa última parte de dimensiones que tú estás haciendo referencia. Ahí es donde iba. Fíjate cómo él se trata, la película en sí trata de, dentro de lo posible e imaginable, para que se pueda comprender, trata de donde él está, detrás de esa librería y mandando señales en Morse para que se mueva la aguja del reloj. Él trata de demostrar que está en un espacio matricial que no es el que tenemos nosotros, el físico, sino que es una realidad totalmente distinta a la que se vive aquí, con Correcto. Otro tipo de, digamos, de escenario, ¿no? Es como te diría, lo que te decía al principio en la primera parte de la entrevista, que, digamos, el tiempo, cuando entramos aquí, el tiempo es como si el espacio y el movimiento se plegaran en uno solo, que es el tiempo, y cuando abandonas este espacio y tiempo, el tiempo como dimensión se descompone en dos más, que es el espacio y el movimiento, y es lo que hace que lo efímero y lo limitado se convierta en lo que es eterno e infinito. Entonces, a partir de ahí, quiero decir, la ciencia está acotada, no puede tirar más allá de lo que puede dar de sí, porque ya estaríamos hablando de cosas que están por venir, que serían las llamadas ciencias de horizonte. Sobre los libros que decías, mira, me he leído uno recientemente en estos meses que he estado de un poco de actividad, un poco de centrarme un poco en lo que quería y tenía que hacer. Pues mira, en este tiempo sabático, hay una psicóloga, Helen Wambach, que tiene un libro que está en PDF, Vida después de la vida, y hace unos análisis de experiencias de otras vidas que sujetos han tenido a través de la hipnosis. El tema de la hipnosis llega a fabular. Te digo que un buen amigo mío, que es el doctor de psicología, longiano además, Javier Castillo, me comentó: José, a veces un poco el tema de ¿cómo te diría? De este tipo de estudios, de lo que son las regresiones, como el sujeto está consciente, realmente tienden a fabular, y él no es muy partidario, pero bueno, los casos que esta señora entrevista, te hablo de los años 70, son tremendamente interesantes porque el mismo patrón se repite en muchos, y la verdad, desde un punto de vista estadístico, da mucho que pensar. Del mismo modo, ya te digo, Bruce Grayson, por ejemplo, también tiene un libro muy interesante que es Después de la muerte. Joel Wheaton, estoy leyendo ahora, y Joel Fisher tiene otro que se llama La vida entre vidas. Y bueno, en fin, quería un poco completar la colección un poco con otro tipo de autores, y generalmente, bueno, también quiero decir que no solamente los médicos o el mundo de la medicina se puede meter con esto. Estamos hablando continuamente
solamente de termodinámica, con lo cual los ingenieros también tenemos un poco de cabida, ¿no? En este tipo de aventuras, sí. ¿no? Porque, quiero decir, el segundo principio de la termodinámica, estamos hablando de lo que es caos y de lo que estamos hablando orden. Y bueno, colorín colorado es lo que te puedo contar. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy importante que personas como el doctor Manuel Sanz Segarra o personas como tú con esa formación técnica científica al mismo tiempo tengáis esa apertura de mente para explorar otros campos que tienen que ver con la experiencia humana. No quiero olvidar también recomendar al público un canal que se llama Somos Alma, lo he descubierto hace unos meses y es apasionante. El canal vais a encontrar un montón de testimonios que tienen que ver con todo lo que estamos hablando y con la trascendencia del ser humano cuando nos vamos de aquí. Somos Alma, os lo recomiendo, es un canal además muy cuidado, muy respetuoso, muy suave, por decirlo de alguna manera, pero los testimonios son espectaculares. José, antes de cerrar este capítulo 3, que está siendo más extenso que los anteriores, pero está siendo de una riqueza tremenda, recuérdanos cómo acceder a tu libro. Cuéntanos. Mira, muy sencillo. El libro ahora mismo está en formato, es accesible en formato PDF, se puede descargar desde la página de tratdeloaparente.com o también desde mi página web, que es www.entornohumano.es. Vale. A través de cualquiera de los dos, la descarga se puede hacer. Si alguien quiere dejar un donativo, pues se agradece, y si no, no pasa nada, porque lo importante no es el dinero, sino lo importante es que el propósito que en este momento abro llegue a cuantos más mejor para que podamos vencer el miedo. En Amazon, Experiencia Cercanas a la Vida, está, pero lo estamos preparando para subir y estamos ahí, pues bueno, a ver si resolvemos un poco el tema de la cuenta para que se pueda comprar, porque ya serían, no es una venta directa de un servidor, sino que esto ya es Amazon quien lo imprime y quien se encarga de enviarlo, y no sé, el precio que pongan pues será el que tenga que ser, pero ya será en formato de papel y se comprará y se comercializará a través de Amazon, al igual que los libros, que también aprovecho el momento para que Amonteo de Gea, que es mi mentor, es mi buen amigo, también Caso del Secreto de las Octavas, los 3 libros que tiene también publicados y están dentro de Trato Aparente, quienes gusten también se los puedan descargar o los puedan comprar. También a través de Amazon lo podrán comprar en papel, espero que en breve. Perfecto, experiencias cercanas a la vida, José Manuel Duval. Ahí vais a leer el relato del encuentro con el ser de luz de su tía, y también pues mucha de la información que está transmitiendo la vais a encontrar ahí perfectamente redactada y expresada. Deciros, en el canal de YouTube Geopolítica Cuántica hay 2 entrevistas a Mayo, a nuestro invitado de hoy, en YouTube, las podéis ver, Geopolítica Cuántica, y tanto en Geopolítica Cuántica como en el canal Salinas TV, del cual yo también soy el hombre a cargo, tenéis varias entrevistas con Sergio Villoldo. Sergio Villoldo es un gran amigo mío, un gran buscador también, y en sus entrevistas vais a encontrar también un montón de nuevas perspectivas acerca de todo lo que estamos hablando, acerca de quiénes somos realmente. Así que, José, te cito para... Seguimos, porque hay una parte interesante, otros bloques más, que saldrán más programas. Perfecto. Que ya van relacionados un poco más enfocado hacia lo que es el campo de la conciencia, visto desde el quinto camino, y ahí ya veremos casos cercanos que conozco de primera mano, en los que ya me hacen un poco ser, digamos, como he participado, ya me dan un poco de un pelín de sabiduría, porque ha sido en concreto el caso de mi tía, y recientemente la preparación para la partida de mi madre, que bueno, ha sido duro, pero ha sido un privilegio. Pues no os perdáis los siguientes capítulos, porque aparte de transmitir más información, digamos, inédita para el gran público, como dice José ahora, sí que va a comentar casos de primera mano de varias personas que os van a encantar, y bueno, al final nos hacen entender muy bien en qué realidad estamos viviendo y qué realidades nos esperan. Yo ahí sí que probablemente también aporte algún testimonio muy cercano de cosas que han pasado con alguna persona que se ha ido ya. Así que, José, de verdad un placer. Nos vemos en el capítulo 4, ¿de acuerdo? Perfecto, ahí te espero. Un abrazo a todos, hasta el próximo capítulo.